hecho muchos esfuerzos porque es un coñazo el trabajo. No. Aguantar aquí un pesado y tal que va a dar la. No. Os agradezco de verdad, de corazón, que El hayáis esfuerzo venido. lo hacemos para trabajar. Bueno, entonces me acaban de pasar esto, no es mío, esto me lo acaban de pasar y yo necesito conversar. Voy a resumir un poco, que es un poco largo. Voy a ser breve, ¿no? Me acaba de llegar una crónica de un acto social celebrado en Madrid que paso a leeros. El País, Madrid. El restaurante madrileño El Chalet fue anoche escenario de una cena de despedida tributada por sus compañeras y compañeros al periodista Rafael Fraguas por su reciente prejubilación. Asistió a lo mejor de la redacción y también de otros departamentos del diario, en el que el homenajeado ha trabajado ininterrumpidamente desde el año de gracia de 1976. Antes de comenzar la cena con la que se festejaba el acto, reinaba cierta expectación. El propio Fraguas, madrileño, con 60 años recién cumplidos, casado con Rosabel, que está aquí, padre de 3 hijos, con gran parecido físico él a Alberto Einstein y a Brad Pitt, creía que tal ansiedad obedecía a ser el penúltimo representante de la generación de fundadores del periódico, ya que se esperaba de la noche que dijera algo juicioso o divertido a los periodistas más jóvenes sobre cómo desenvolverse en la presente situación. Sin embargo, otras fuentes revelaron que realmente lo que causaba tal expectación no era tal discurso, sino más bien que contara algún chiste malo de los suyos, para paliar siquiera un poco cierto pesimismo en el que la redacción se ha instalado. Preguntado el propio interesado al respecto, respondió: con relación a lo primero, debo decir a las jóvenes generaciones, que ya no sé si soy de los nuestros. Respecto de lo segundo, señaló que para él hoy es un día agridulce y que los chistes de caer caerán un poquito después. Pregunta: ¿por qué? Respuesta: pues porque han sido muchos años de trabajo incesante y tengo un poquito de tristeza. Perder el aliento y la mirada de mis compañeras y compañeros me duele mucho. Por otra parte, me gustaría recordar a los comensales alguna anécdota de las muchas vividas en la casa que habitamos o fuera de ella, por si les pudiera servir en su quehacer diario o al menos entretener un poquito. Pregunta: adelante pues. Respuesta: son tantas anécdotas. Empezaré por una de las noticias más curiosas de cuantas traje a este diario. Era un bautizo. Un bebé de nombre Ernestito recibía las aguas bautismales en una iglesia del barrio de Chamberí. El templo se hallaba en obras y sus muros estaban siendo pintados. El cura que oficiaba, corto de vista, creyó tomar una botellita de agua bendita y la vertió sobre la cabeza de Ernestito. Resultó que no era el agua sagrada, sino el aguarrás empleado por los pintores de la iglesia. Ernestito lloró como un descosido, pero el líquido abrasivo no le dañó nada. Por cierto, según fuentes del arzobispado consultadas al respecto, el bautismo fue válido. La noticia la publiqué en un breve. Pregunta: ¿alguna noticia rara? ¿Otra? Dice, respuesta: claro. Una vez en Villaverde Alto descubrí en un bar un jamón que tenía estampada una efigie de Cristo. La gente entraba al bar y se santiguaba al verlo. Claudio Álvarez, aquí presente, lo fotografió y lo publicamos. En otra ocasión, durante un veraneo en las Navas del Marqués, di cuenta de un profundo suspiro que surgía al caer la tarde de los muros de una abadía del siglo XVI, en ruinas, junto a un castillo y a una roca con aspecto de esfinge. Los suspiros, que duraban desde el crepúsculo hasta el amanecer, tenían una cadencia humana y se escuchaban a 300 metros de distancia. Nunca se supo a qué obedecían esos suspiros. Lo curioso es que junto a esa abadía, en 1600, tuvo lugar un auto de fe en el que se quemó a 10 brujas, según averigüé en los archivos de la ciudad. Miles de personas de toda la sierra acudieron a escuchar aquella enorme respiración hasta que desapareció. Pregunta: ¿y no tiene alguna otra noticia de más empaque? Respuesta: sí, claro. Lo que sucede es que, como periodista que soy, no tengo costumbre de hablar en primera persona. Pregunta: no se reprima, hoy es su noche. Respuesta: vale pues, en una ocasión lo publiqué en Venezuela y traje a Madrid a Juan Pujol García Garbo, uno de los espías más importantes de toda la historia, que había permanecido 30 años en clandestinidad. Era catalán, bajito y extraordinariamente inteligente y astuto, tanto que engañó a Hitler durante el desembarco de Normandía con información intoxicada y le hizo perder la guerra. Lo llevé a la puerta de la embajada alemana y Chema Conesa lo fotografió allí. Pregunta: ¿alguna primicia? Respuesta: con la debida humildad, creo haber sido el autor de la primera entrevista del País reflejada en primera página de la edición norteamericana de International Herald Tribune. Fue en 1977 y era una conversación con Ramón Serrano Suñer sobre una red de espionaje japonesa española en Japón. Pregunta: caramba, ¿cobró usted por aquella reproducción? Ni un duro.
pero me queda la honrilla pionera. Pregunta, ¿has sido pionero de alguna otra cosa? Respuesta, sí. Creo haber sido el primer periodista del país que cubrió un golpe de Estado en el extranjero. También creo haber sido el único que habló cara a cara con Saddam Hussein y, con el debido respeto, el primero que envió una crónica desde un barco en alta mar, concretamente desde el petrolero Castillo de Lorca, de 230 metros de eslora. Pregunta, ¿dónde fue el golpe de Estado? Respuesta, en Guinea Ecuatorial, en 1978. El dictador derrocado se llamaba Francisco Macías Nguema Basogo Ñenguentón. Un tonto contemporáneo, como decían de él quienes le derrocaron. Tuve la suerte de conocer en Malabo al patriarca de los reporteros, Manu Lerineche, al que mando un saludo, que me retrató en su libro La Tribu, en cuyas páginas se me identificaba con un enviado especial del Heraldo madrileño, nombre figurado del país. Tuve, por otra parte, la desgracia de contraer en África la enfermedad de la malaria, que estuvo a punto de llevarme al otro barrio. En un cuarto de hora la fiebre frisaba los 42 grados. Pregunta, ¿cómo era Saddam Hussein? Respuesta, pues muy arrogante. Le hice una pregunta un poquitito puñetera y me espetó si tenía el coraje personal de repetírsela. Llevaba al cinto un revólver Magnum de cuidado. Pregunta, ¿y usted qué hizo? Respuesta, pues le repetí la pregunta, pero eso sí, tartamudeando. Pregunta, ¿qué hacía embarcado usted en el petrolero Castillo de Lorca? Respuesta, cubrir informativamente el cruce de un buque tanque español del estrecho de Hormuz, a la sazón blindado por Irán con minas a la deriva. Pregunta, ¿qué tal lo pasó? Pues mire usted, las pasé muy canutas. En virar tan solo 15 grados el barco tardaba más de media hora. Pese a que el barco iba en lastre, el mero roce del casco con una mina nos hubiera desintegrado. Sentí mucho miedo, pero menos que el que experimenté durante los primeros bombardeos sobre la población civil registrados en la historia con cohetes de Scud DR-11, también llamados SS-1, y a gran tonelaje, que sufrí con estoico canguelo. Pregunta, ¿dónde fue? Respuesta, en los arrabales de las ciudades iraníes de Deskul y en Abbas, así como en Teherán, por parte de la artillería iraquí. Cada vez que caía un cohete cerca, sentía como si un gran embudo me succionara el estómago. Perdía el sentido del equilibrio y quería morirme de la enorme desazón que me embargaba. Pregunta, ¿cómo se había puesto en contacto con los ayatolas? Perdóname porque estoy enrollando un poco, pero... No, sigue, por favor. ¿Ayatola? ¿Cómo se había puesto en contacto con los ayatolas? Respuesta, fue en el verano del 79. Un día telefonaron al periódico unas fuentes anónimas. De Chiripa cogí yo el teléfono. Me anunciaban que tenían pruebas del secuestro de un dirigente chií libanés preferido de Khomeini en Libia. Se llamaba Aliman Musa Sadr. Comencé a contrastar la información que recibía. Tras laboriosas pesquisas decidimos publicarlo. Se produjo una enorme conmoción en países como Siria, Líbano, Argelia, Libia, Marruecos, Suiza y también Francia. Comenzaron a dimitir gerifaltes de sus respectivos servicios secretos. Yo estaba anonadado. Dimitió un muy alto jefe del espionaje francés. Una agencia de noticias francesa, que no reproduciré su nombre, reprodujo mi información que contenía una erratilla, mi información, atribuyéndosela a fuentes propias. La reproducción de la erratilla les delató. Juan Luis Cebrián llamó al director general de la agencia y le exigió rectificar aquella apropiación. De lo contrario, cancelaría la suscripción millonaria que el periódico tenía con la agencia. Rectificaron de inmediato. Nuestra información era una verdadera bomba. Pregunta, ¿qué pasó entonces? Respuesta, el ayatolá Khomeini mandó a 4 miembros del Consejo Mundial Chiita a Madrid para que les diera información sobre lo que yo sabía de su bienamado discípulo secuestrado. Pregunta, ¿y luego? Dirían los gallegos, ¿y luego? Respuesta, en medio de aquella batahola, antes de decidir hablar con ellos, un domingo me tomé un descanso y fui con mi esposa embarazada, Rosabel, estaba embarazada de mi hijo Jaime, a un cine en la Gran Vía. Cuando nos dimos cuenta estábamos siendo objeto de un seguimiento masivo a pie por 7 personas con rasgos árabes y norafricanos, 3 delante y 4 por detrás. Nos arrojamos prácticamente dentro de un taxi. Tuvimos que desaparecer. Cebrián me ofreció las llaves de su casa, no lo olvidaré. Nuestro coche, estacionado en un garaje cercano, fue aislado y